buenos días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido por estar frente a sus pantallas y hacerles conocer que también nuestro programa, que es día todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, se transmite en vivo y en directo para todo Bolivia y ni qué decir para la ciudad de La Paz. Para nosotros es una satisfacción, lógicamente, estar a través de sus pantallas, llegar a todos los hogares en la medida de las posibilidades para mostrar lo que es nuestra especialidad por un lado y las patologías que tenemos sobre lo que son el aparato locomotor, es decir, la parte esquelética, la parte muscular, la parte nerviosa, tendones, ligamentos. Tenemos muchas patologías de lo que es el aparato locomotor en todos los segmentos que componen el organismo, es decir, articulaciones como el hombro, el codo, la rodilla, la cadera, el tobillo, los dedos de la mano, los dedos del pie, la columna misma. Entonces tenemos un sinfín de patologías que lógicamente en algunos casos preocupan a los padres de familia, por un lado cuando las patologías se presentan en la edad temprana, es decir, a los 3, 4 años, ya desde el nacimiento, ya siempre tenemos que tratar de detectar algunas patologías que son inherentes al crecimiento intrauterino, como ser la parte de la displasia de cadera, la luxación congénita de cadera, todas las patologías que puedan, diríamos, acaparar todo lo que es el sistema locomotor. Entonces, en ese sentido es que las patologías empiezan a darse desde el inicio, desde el momento del nacimiento, y en algunos casos a veces se puede llegar a determinar la patología en forma intrauterina a través de ecografías especiales. Los antecedentes son sumamente importantes para también llegar a buenos diagnósticos, tratar de definir las patologías, porque los antecedentes familiares también son importantes, como por ejemplo la luxación congénita de cadera, que tiene una cierta incidencia genética en las familias donde las mujercitas especialmente se ven afectadas por la luxación o la displasia de cadera. Entre los antecedentes hay personas como ser la mamá, las abuelitas, que posiblemente han cursado con esa patología y que de alguna manera podría haber un factor determinante para que los niños que nacen o niñas que nacen posteriormente tengan esta patología. Por eso es importante la anamnesis, es decir, las preguntas que hacemos en el examen clínico, los antecedentes que pueda haber en la familia, el trabajo de parto, que si ha sido cesárea, si ha sido un trabajo de parto laborioso. Es decir, hay muchas patologías que de alguna manera ya nos preparan a nosotros para dar un diagnóstico definitivo. En ese sentido es que hoy día hemos elegido un tema que es de mucha preocupación para los padres de familia, porque normalmente detectan que el niño tiende a caerse, el niño tiende a tropezarse, tiende a que sus rodillitas están hacia adentro o están hacia afuera, y de repente que no tiene mucha estabilidad. En ese sentido es que el tema que vamos a tocar hoy día es genu-valgo y genu-varo. Esta patología generalmente se presenta y la detectamos mucho en el segmento de la rodilla fundamentalmente, sin que esto quiera decir que hay otros segmentos que también pueden adoptar esta definición de genu-valgo hacia adentro y genu-varo hacia afuera. Es la desviación de algunos segmentos, pero en este programa vamos a tocar el genu-varo y genu-valgo, especialmente de rodilla. Como siempre, aquellas causas que pueden conducir a que se dé el genu-varo o genu-valgo, ¿no? Genu-varo es específicamente de la rodilla, como decíamos, sí se pueden presentar en otros sectores, pero hay que ver, en el día de hoy vamos a ver específicamente de la rodilla, ¿no? Y hay muchas causas, como decía hace un momento, las caderas, por ejemplo, si es que no han sido tratadas a tiempo, o también puede haber alguna deformidad por algún otro motivo, alguna antecedente de fractura, por ejemplo, que también puede estar condicionando la deformidad, el desvío en genu-varo o genu-valgo de las rodillas. Ahora sí, empezamos con las diapositivas para que tengamos una mejor idea con el dibujo sobre qué es el genu-varo y qué es el genu-valgo. Ahí saber, además, también que en las edades iniciales estas desviaciones de la rodilla son normales. El genu-varo, cuando la rodilla se va hacia afuera, es decir, como cuando las dos piernitas hacen como una O,
Es normal entre los 0 y los 3 años de edad, como se ve ahí en el dibujo. Es muy normal que los niños a esta edad tengan esa configuración de sus rodillas. Posteriormente, pasada esta edad, a partir de los 4 años hasta los 8, más o menos 7, 8 años, ya se hace todo el sentido contrario, hacia adentro, es decir, el genu valgo, como se puede ver en la imagen del centro, en el dibujo del centro, ¿no? Entonces, es normal también en esta edad, en este periodo, en esta etapa de la edad, que sean así hacia adentro. Y a partir de los 9, 10 años ya se alinean y toman el genu valgo fisiológico, que también son las rodillas para adentro, pero mucho menos pronunciadas que en la edad de 3 a 8 años. Entonces, lo normal es eso, que todos tengamos cierto genu valgo, que no es muy alto. En las mujeres es un poco más elevado que en los varones. Y obviamente en las personas que son más delgadas se nota aún más, pero lo normal es que tengamos genu valgo todos, ¿no? A la larga es normal, entre unos 10, 12 grados para los hombres, y en las mujeres puede llegar hasta 14, 15 grados. Entonces, eso es lo normal. Y nosotros tenemos que vigilar, los papás tienen que vigilar también que estas alineaciones se vayan produciendo y se hagan normal hasta los 10 años, como se ven en las imágenes. No hay algún aparato como plantillas, por ejemplo, que nosotros podamos usar para ayudar a que esto se corrija, porque lo de las rodillas no se corrige con plantillas. Lo que sí podemos hacer es que hagan los niños en esta etapa, en estas edades, actividad física deportiva, que les ayuda mucho en el desarrollo normal y en la alineación normal de las rodillas, de los pies, la formación del arco plantar, la manera en la que caminan también, porque a veces les preocupa mucho a los papás que los niños en las primeras edades igual caminan con los piecitos hacia adentro, pero no es una manera de caminar permanente. O sea, a veces caminan con los piecitos hacia adentro, a veces sí los acomodan normal. Entonces todo eso hay que irlo vigilando y viendo que se vaya corrigiendo con la edad y con el paso de los años, ¿no? Otra cosa que tenemos nosotros que vigilar para ayudar a la corrección de la alineación de las rodillas y que vayan por su historia normal, natural, es el peso. Si un niño está con sobrepeso o con obesidad, las rodillas muy difícilmente se va a alinear y tomar su valgo normal, sino va a permanecer en esa desviación del genu valgo, y eso a la larga trae repercusiones, y es por eso que para nosotros es muy importante diagnosticarlo, y por eso insistimos y por eso escogimos este tema para platicarlo aquí el día de hoy, porque las repercusiones pues no son las mejores y se manifiestan los síntomas y los signos en edades, uno diría que lo ideal sería en edades avanzadas, pero cuando no corregimos estas deformidades a tiempo, se presentan en edades tempranas, y eso es lo que nosotros queremos evitar, y eso es lo que hay que vigilar, que se alineen a las edades que tienen que alinearse para evitar los problemas y consecuencias en los adultos jóvenes, por ejemplo, ¿no? A los 30, 40 años, que presenten dolor, desgaste inadecuado de las articulaciones, etcétera. Entonces, por eso es que es importante el diagnóstico oportuno, pero sí saber las edades normales en las que se presentan estas desviaciones de la rodilla en especial. Bien, María Fernanda, has tocado un tema que de alguna manera está relacionado con la formación, con el crecimiento, con la edad, que es sumamente importante. Hay algunas patologías que nosotros, felizmente, si las detectamos a tiempo, podemos corregir, podemos ya hacer un pronóstico de lo que podría ser una rodilla que está desviada hacia adentro o que está desviada hacia afuera. Hay algunos componentes a distancia, como ser en la cadera, una cadera en valgo también, un crecimiento en valgo del cuello, de la parte femoral proximal, donde está la articulación de la cadera, y también las articulaciones del tobillo. Es decir, el tobillo no tiene solamente una articulación, tiene todas las otras articulaciones que están en contacto con la articulación del tobillo, el astrágalo, el calcáneo y los huesos del pie, que conforman, diríamos, la buena postura del pie y de la persona. En ese sentido es que también cuando nosotros hacemos el examen clínico a una edad temprana, que es lo más correcto, detectamos estas patologías. Por ejemplo, los de la cadera, la displasia
displasia o luxación de cadera en las edades tempranas, con una radiografía, ecografías, con resonancia magnética, y clínicamente también podemos llegar a un diagnóstico. Lo mismo hacemos cuando revisamos la parte de rodillas. Entonces, en ese sentido es que es importante lo que María Fernanda ha tocado, es la edad. La edad es fundamental para hacer la detección precoz de estas patologías, para evitar que estas deformidades, que podrían más bien pronunciarse y agravarse en el transcurso del tiempo, no tengan, diríamos, la sensación de que estas patologías causen mucho dolor, mucha dificultad, mucha limitación funcional. Los niños de repente, al tener las rodillitas hacia adentro, se caen, se tropiezan, golpea una rodilla contra la otra, no son muy buenos atletas. En educación física también a veces los profesores tienen el cuidado de ver a los niños que están corriendo mal, que están saltando mal, que tienen defectos de técnica en los diferentes gestos deportivos, y a veces son los primeros también en detectar las patologías, llamando a los padres para decirles, bueno, mire, su hijito o su hijita no está corriendo bien, ¿por qué no la lleva al especialista para que la vea? No sé si tiene pie plano, no sé si sus rodillitas están así, están mal, está tropezándose mucho, es muy lenta cuando corre, o es muy lento cuando corre, se tropieza, se cae. Entonces, a veces los profesores de educación física en las edades tempranas, es decir, en el kinder, en el prekinder y en los primeros años de colegio, a veces los profesores de educación física tienen esa cualidad y esa inquietud de detectar alguna patología que está limitando el normal movimiento en la parte deportiva o en la parte de educación física. Entonces, es importante que se concientice la gente, especialmente los padres y los padres jóvenes, cuando tienen niños que están en plena etapa de crecimiento, para detectar estas patologías. María Fernanda, creo que tenemos algún mensaje. Sí, así es, tenemos un mensaje que nos dice: buen día, doctora, ¿es recomendable envolver al bebé? Bueno, no es lo ideal envolverlos ajustando muy fuerte las sábanas y las mantitas, ¿no? Porque eso puede predisponer, es una de las causas predisponentes postnatales de la displasia de cadera. Entonces, sí lo podemos envolver, pero que dejar que la mantita, la frazada, caiga sin ajustar, sin juntar los pies, sin juntar los talones, sin juntar las rodillas. La posición anatómica en la que mejor se desarrolla la cadera es como si en una posición de rana, se llama, ¿no? Así, con las piernitas bien abiertas, las rodillas igual dobladas, y permitir que ese movimiento natural y que estén libres las caderas, por así decirlo. Cuando nosotros envolvemos y ajustamos mucho al bebé con las sábanas o con las frazadas o con algunos cargadores, por ejemplo el aguayo, por eso es que la recomendación de no usar el aguayo. Y hay otro cargador también que se llama en hamaca, que hace básicamente lo mismo que el aguayo. Todas estas cosas juntan y estrechan y apretan las caderas entre sí y juntan los piecitos, hace que los pies se crucen, y entonces esa posición, cuando la mantenemos por tiempos muy prolongados, predisponen a la displasia de cadera, es decir, a que la cadera no se desarrolle de la manera correcta o no termine de desarrollarse, porque la cadera está en desarrollo desde que se forma el bebé en el útero hasta los 12 años de edad. Entonces eso también es algo que muchos de mis pacientes no tenían el conocimiento cuando les diagnostican a sus bebés displasia de cadera. A los 2 años les dan de alta, pero hay que hacer un seguimiento anual. O sea, si bien ya se ha resuelto y se está desarrollando adecuadamente la cadera, hay que hacer una vigilancia y un seguimiento anual hasta que esa cadera termina de desarrollarse, que son los 12 años más o menos de edad, porque se puede volver a presentar, o sea, puede regresar nuevamente la displasia si es que no hacemos estos controles, si es que la predisposición genética, por ejemplo, es muy importante, es uno de los factores más importantes para la displasia. Entonces, no es lo ideal ajustarlos y envolverlos muy fuerte a los bebés, volviendo a la pregunta. Solo dejarlos con las piernitas abiertas, así en la posición de rana de sapo, para que se desarrollen normal y no forzar a una posición muy constantemente. Igual hay también algunas dudas que vienen a la consulta de ponerles como fajas para la columna, para que tengan más fuerza y no se desvíen. Eso tampoco es ideal, no es bueno, no es recomendado.
hay que dejar a los bebés que se desarrollen ellos a su edad, a la edad que normalmente les toca. Van a llegar a hacer lo que nosotros conocemos los hitos del desarrollo, por ejemplo, llegar a sentarse es a los 6 meses, a partir de los 6 meses. Entonces no hay que forzar y tratar de utilizar fajas o cosas así para forzar a que lleguen a esos desarrollos más antes, ¿no? Entonces lo mismo con lo de envolver las caderitas, no es lo ideal, pero sí los podemos tapar normal con las sábanas frazadas, dejando libre el movimiento de las caderas, ¿no? Eso. Bien. Por ahora. Bueno, María Fernanda, también vale la pena que el concepto de genuvalgo y de genuvaro es importante en el futuro de las personas, especialmente en este segmento que vamos a tocar, que son las rodillas. ¿Por qué decimos que es importante? Porque desgraciadamente a través de un deseje, a través de una desviación digamos, del peso corporal que descarga desde la cintura a través de la cadera, a través del fémur, llega a la rodilla, de repente el peso corporal que debe distribuirse en forma uniforme, de repente ese peso corporal empieza a recaer, ya sea en la parte interna, cuando estamos con un problema de un genuvalgo o un genuvaro, ¿cierto? O en la parte externa, cuando la desviación es hacia adentro o hacia afuera. Entonces, para nosotros es importante que la mecánica de equilibrio que tiene la rodilla a través del cuádriceps, de la rótula y del tendón rotuliano estén bien alineadas para evitar cabalmente la disfunción, es decir, la mala función de la rodilla al hacer deportes, por un lado, la mala función de la rodilla al recibir la carga del peso corporal que tiene que ser uniforme. Como verán ustedes, aquí estamos mostrando en esta diapositiva las líneas azules que determinan los ejes que debe haber desde la cabeza del fémur hacia la rodilla y hacia la parte central del tobillo. Entonces ahí podemos determinar, en una radiografía panorámica, podemos determinar cuánto de desviación hay hacia adentro o hacia afuera, y de acuerdo a eso hacer las mediciones correspondientes. Nosotros tenemos una regla que se llama goniómetro que nos permite medir, hacer las mediciones correspondientes para ver cuánto de angulación hay en el eje, tanto entre el eje del fémur con relación al eje de la tibia. Por eso que es importante. ¿Por qué? Porque este deseje puede desencadenar que la rótula especialmente empiece a trabajar en lugares donde va a haber mucha más presión, ya sea que la rodilla esté en varo, hacia afuera, o ya sea que la rodilla esté hacia adentro, en genuvalgo. Entonces esto determina que la rótula busque un lugar para trabajar. Al buscar un lugar para trabajar, no va a buscar un lugar anatómico, va a buscar en la parte externa sobrepasar, diríamos, la fricción en una de las vertientes o cóndilos femorales, que de alguna manera va a desencadenar a la larga un desgaste precoz de la carilla articular de la rótula, lo que va a predisponer a una artrosis de rótula inicialmente. Esto va a limitar mucho a las personas. Por eso es que para evitar esta patología a la larga, es decir, con un pronóstico reservado, es importante detectar si es que la rodilla está en varo hacia afuera o si la rodilla está en valgo hacia adentro, porque ya les digo, la mecánica de equilibrio que tenemos en el organismo, especialmente en el aparato locomotor, cuando corremos, saltamos, trotamos, caminamos, el trabajo que hace el cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano son de vital importancia para mantener el equilibrio. Y si tenemos una rodilla en varo o en valgo, la rótula fundamentalmente va a salir de su lugar anatómico de trabajo. Entonces, aparte de nosotros observar el eje mecánico, cómo funciona, porque como decíamos bien hace un rato, es la descarga de todo el peso desde las caderas hasta los pies, aparte de trazar nosotros esa línea, como pueden ver ahí en la imagen, hacemos mediciones también específicas a nivel de la rodilla, tanto del fémur, que es el hueso proximal, y de la tibia, el hueso distal de la rodilla. Entonces, estas angulaciones también nos dan una pauta para determinar a partir de qué
qué hueso se está deformando la rodilla. Pueden ser uno o pueden ser los dos. Entonces es muy importante, por eso este estudio, que es una radiografía. La radiografía se conoce como el eje mecánico bipodálico, así es una proyección que viene, como ven en la imagen, que viene desde la cintura hasta los pies. Obviamente se toma parado la radiografía y hacemos esas mediciones para tener de manera más objetiva si realmente existe una deformidad, y también ver, aquí aprovechamos en esta radiografía de ver si es que hay alguna lesión de antecedentes previos a nivel de la cadera que esté determinando que la deformidad sea en la rodilla, y dependiendo de la edad podemos hacer nosotros también pues el tratamiento de ese segmento en particular, si es que es posible y se puede, para que ya no tenga repercusiones a nivel de la rodilla. Otra cosa que también puede ocasionar el genu valgo, es decir, la rodilla para adentro, pero cuando solo es de un lado, es cuando hay una dismetría, cuando una pierna es más corta que la otra. Lo normal es que haya una tolerancia de diferencia, de discrepancia, hasta máximo de 1 centímetro. Entonces todos los seres humanos tenemos una diferencia de longitudes de milímetros, ¿no? De 5 milímetros, 3 milímetros, máximo hasta 1 centímetro. Entonces cuando pasamos ya de ese centímetro y hay más discrepancia, por algún motivo, por algún antecedente de fractura, porque hay unas patologías que, por ejemplo, la hipoplasia, que no se ha desarrollado, que es cuando un huesito o un segmento del cuerpo es más pequeño que el otro, de genético, o sea, congénito, que viene así de nacimiento, puede ocasionar que una pierna sea más corta que la otra, y al haber esta discrepancia se va desviando el lado más largo para compensar y alcanzar al lado corto, se va desviando para adentro y se produce lo que es el genu valgo. Entonces aprovechamos esta imagen, la radiografía del eje mecánico, de ver desde la cintura hasta los pies para ver si es que hay alguna de estas deformidades y determinar dónde necesita el tratamiento, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente imagen. Y entonces ahí vemos clínicamente cómo se ve en una persona ya adulta mayor el genu varo, las rodillitas para afuera, ¿no? Y pueden ver también ahí cómo se repercute a nivel de los tobillos, porque el cuerpo humano es tan sabio que trata de compensar esa deformidad de la alineación que hay en las rodillas, y produce otra deformidad en el tobillo para poder mantener la descarga del peso corporal, ¿no? Entonces, una enfermedad, por ejemplo, que ahí se da en la infancia, en los niños, que puede condicionar el genu varo, es la enfermedad de Blount, así se llama. Es cuando hay una displasia, cuando no está desarrollada bien, o hay una alteración en el desarrollo de la tibia proximal. Entonces esa tibia crece de una forma inadecuada a nivel de las rodillas y genera lo que es el genu varo. Y otra patología también que es relativamente común y que produce el genu varo es el raquitismo, o la deficiencia de vitaminas D y C en edades tempranas y en exceso. Esto ya es una patología propia del metabolismo en los niños, cuando no hay estos componentes en el cuerpo y se produce esa deformidad a nivel de las rodillas, y eso es muy importante de evidenciarlo, diagnosticarlo y tratarlo a tiempo, ya que como es un déficit de vitaminas se puede suplementar, y con ese tratamiento junto con bifosfonatos y otros medicamentos que sí se pueden dar, se corrige y se alinean las rodillas y no es necesario y evitamos una cirugía. Pero sí es importante diagnosticarlo a tiempo, tanto clínicamente como radiográficamente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, ante los datos inusuales, si por ejemplo tenemos un niño que a los 4 o 5 años sigue con las rodillitas para afuera, eso ya no es normal. Sí es normal hasta los 0 y 3 años de edad, pero pasada esa edad ya no es normal. Y si persiste con esa deformidad o si es muy pronunciada, tampoco es normal, y es que hay que tomar radiografías, hacer más estudios laboratoriales y poder tratar a tiempo para evitar la deformidad en varo de la rodilla. Tenemos otro mensaje. ¿Tenemos otro mensaje? Sí. A ver. Dice: buenos días, disculpe, quisiera consultar, mi hija tiene hiperlaxitud. A consecuencia de esto se disloca su rodilla, se sale de posición. Por favor, le rogaría me pueda informar qué debo hacer para evitar. Ya le ocurrió 2 veces y me preocupa porque le sucede inesperadamente. Muchas gracias.
Bien, esta patología es muy frecuente, especialmente en las mujercitas, porque normalmente el sexo femenino tiene cierta predisposición a tener ligamentos y músculos mucho más complacientes, mucho más elásticos en las articulaciones, y esto a veces define que la rodilla pueda luxarse. Más que luxarse la rodilla, se luxa la rótula fundamentalmente. Esa es, diríamos, la frecuencia, la incidencia en este tipo de patologías. Es decir, lo que dice la señora, a la cual agradecemos que nos haya llamado, es la laxitud, es decir, es una característica sine qua non de algunas personas que tienen más posibilidades de elongación a nivel de las articulaciones, y esto determina en algunos casos la salida de las rótulas y el término vale. También tenemos que considerar anatómicamente, nosotros tenemos, yo voy a mostrar, me voy a permitir a través del mensaje que nos han dado, me voy a permitir mostrar un poquitito lo que es la anatomía, que también influye en algunos casos, como ser la luxación de rodilla o la luxación de rótula. Si podemos hacer un acercamiento, por favor, también para contestar la inquietud que tiene esta persona. Entonces aquí estamos viendo una rodilla que prácticamente está totalmente alineada. No sé si podemos ampliar un poco la imagen hacia arriba, fundamentalmente. Ahí está bien, ahí está bien. Entonces vean ustedes cómo la rótula, el cuádriceps y el tendón rotuliano mantienen una alineación casi en forma recta en relación a todo lo que es el eje del fémur y el eje de la tibia, fundamentalmente. Al medio está la rótula. Entonces, si nosotros voy a desmontar, me voy a permitir desmontar. Primero voy a hablar sobre la disposición anatómica que tiene la rodilla. Tenemos un déficit anatómico todas las personas en que en el lado externo de la rótula hay dos inserciones musculares, lastimosamente, en contra del lado interno que tiene una sola inserción, es el vasto interno. Y afuera el tensor de la fascia lata y el vasto externo, lastimosamente, son dos músculos potentes que traccionan la rótula hacia afuera, y en algunos casos estos músculos potentes contra uno directamente pueden ocasionar la luxación de rótula. Si a eso sumamos la postura de la rodilla, que es en valgo, es decir, que la rodilla está, voy a hacer una pequeña maniobra para mostrar cómo podía estar la situación de esa rodilla, es decir, con la rodilla hacia adentro, tal como yo estoy forzando en la maqueta. Entonces, ¿qué sucede? Voy a desmontar el cuádriceps, voy a desmontar la rótula y lógicamente voy a mostrar el segmento donde la rótula tiene su actividad, que es en esta pequeña porción, nosotros llamamos la vertiente patelar o la vertiente rotuliana, donde la rótula trabaja. Entonces vean que aquí hay una prominencia, ¿sí? Aquí hay la otra prominencia que es parte del cóndilo interno y parte del cóndilo externo. En ese sentido es que si la rodilla está en valgo, voy a forzar en la maqueta la postura de valgo, en esta posición. Entonces esta posición de la rodilla hacia adentro predispone a que la rótula cambie su lugar y empiece a trabajar en esta forma, hacia afuera. Esto determina que la rótula pueda en algún momento salirse del lugar, es decir, luxarse, desgraciadamente. Entonces, por eso es importante, la persona que nos ha llamado, y nuevamente le agradezco, esa es una patología que en realidad no es una patología, pero es una característica de algunas personas que tienen hiperlaxitud ligamentaria. En ese sentido es que, si es que se está luxando ya frecuentemente, si se está luxando en forma repetitiva y todo eso, primero que habría que hacer un tratamiento conservador en base a fortalecimiento muscular de la zona interna, del vasto interno fundamentalmente, para darle potencia a ese músculo que tiene que llevar la rótula hacia adentro. Generalmente la luxación de rótula en estas personas es la rótula hacia afuera. Entonces habría que inicialmente ver, analizar, revisar bien las radiografías, revisar si es que la posición de la rodilla fundamentalmente está en un genuvalgo o en un genuvaro. 1. 2. Ver si evidentemente hay una laxitud ligamentaria revisando otras articulaciones.
3, de alguna manera, siempre pensando en un tratamiento conservador, potenciar en forma de electroestimulación ya específica el vaso interno para darle fuerza para que evite que la rótula se vaya hacia afuera. Esa sería una de las primeras opciones que tenemos para poder ver si mejora o no. Si no mejora, en el peor de los casos, de alguna manera sí se puede hacer por vía artroscópica liberación del alerón externo para que el alerón interno alinee la rótula y evite que se salga. Entonces hay alternativas quirúrgicas de varias técnicas por vía artroscópica que pueden solucionar el problema. De todas maneras, siempre es bueno ver, analizar, revisar al paciente, revisar la edad del paciente también y ver si alguna patología que es inherente al deseje de la rótula en relación al valgo o al varo está determinando esta luxación. Eso es muy importante lo que mencionas, ver y analizar bien al paciente si la luxación, si la hiperlaxitud es hiperlaxitud, ¿no? Si está realmente diagnosticada, y si es así, y entonces se presenta en todas las articulaciones y hay que fortalecer a través del ejercicio, fortalecer todas las articulaciones, porque otra de las articulaciones que puede verse comprometida en la hiperlaxitud es la del hombro. La articulación del hombro es la articulación más inestable del cuerpo humano y tiene varios ligamentos ahí, y por eso es que es fácil que esta articulación se salga de su lugar, ¿no? Ese es el riesgo de una persona con hiperlaxitud, que las articulaciones con ciertos movimientos que pueden no ser muy forzados o muy traumáticos, digamos, se salgan de su lugar, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que fortalecer los músculos y ligamentos que están alrededor de esa articulación. Y si hace algún deporte, por ejemplo, también tomar ciertas precauciones al realizar el deporte en cuanto a los dedos. Esos dedos, los deditos también pueden verse lastimados si es que realiza algún deporte y tiene hiperlaxitud. Entonces, por eso es que sí es importante analizar al paciente en completo para ver si realmente es una hiperlaxitud ligamentaria o si hay alguna deformidad anatómica que está ocasionando esa salida del hueso de su lugar constantemente, ¿no? Y por eso es que eso es importante. Tenemos otro mensaje. Antes, María Fernanda, si me permites agregar un poquito más al caso que nos ha expuesto la señora, de que no es bueno pensar de que cuando se sale la rótula 2-3 veces, posiblemente no haya que hacer nada, o hacer solamente ejercicios y fortalecimiento muscular. Hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en cada salida de la rótula fuera de lugar se lesiona el cartílago articular y esto predispone a un proceso degenerativo precoz, especialmente de la carilla articular de la rótula. Por eso es importante tomar decisiones a la brevedad posible para evitar el hecho de que se salga 1, 2, 3 veces una rodilla o una rótula. De alguna manera ya nos está hablando de posiblemente de lesiones. Ahora, no solamente hay que pensar en las lesiones que podría ocasionarse al salirse la rótula del lugar, sino también hay que pensar en las lesiones que podría haber concomitantes a la luxación de rodilla, donde la rótula sale del lugar, la rodilla pierde estabilidad, el paciente cae en mala posición. Esto puede determinar no solamente lesiones de rótula, sino también lesiones a nivel de los ligamentos o meniscos que hay en la rodilla. Por eso es que hay que tratar de actuar, yo diría, a la brevedad posible para darle solución a esta patología. Muy bien. ¿Teníamos un mensaje? Sí, dice: buen día, tengo 23 años, tengo displasia de cadera y rodilla genuvalgo. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Pues muchas gracias por el mensaje. Primeramente, como siempre, deberíamos hacer una exploración física, ver si hay dolor, molestias, limitación en alguna actividad funcional para empezar por ahí, como la anamnesis, como siempre, una exploración física para ver si los arcos de movilidad son completos, si hay algún dolor, dónde se sitúa principalmente el dolor, si hay alguna deformidad que sea clínicamente muy evidente, y posterior a eso podemos tomar unas radiografías, primero de pelvis pasa y de pie, para ver si realmente hay alguna displasia residual, se llama, si es que no ha sido tratada, o si ha sido tratada pero ha regresado un poquito, entonces pues una displasia residual, para identificarla y ver si es que amerita algún tratamiento. A los 23 años ya es un tratamiento, puede ser quirúrgico, dependiendo mucho de cómo se vea clínicamente la limitación
funcional y de las radiografías. Y para objetivar el genuvalgo, también tomar unas radiografías de la cintura para abajo, como habíamos visto en las imágenes previas, un eje mecánico bipodálico. Entonces, son unas radiografías desde la cintura hasta los pies para poder ver si es que realmente hay un desvío a nivel de las rodillas o si está dentro de lo normal, o si hay un desvío de la cadera que esté condicionando desvío en la rodilla y por lo tanto también a veces en el tobillo, ¿no? A través de esa misma radiografía. ¿Y dónde debo ir? Puede acudir a la consulta. En el pie de la pantalla ponen, describen la dirección del consultorio y los números para acudir con cualquier duda, para primero hacer una exploración física y en base a eso nosotros otorgarle las solicitudes de rayos X y orientar también dónde se puede tomar esas radiografías para nosotros ver las radiografías y ya poder darle solución al problema, ¿no? Si es que tuviera alguna limitación funcional o alguna otra inquietud. Bien, solamente agregar un poquitito más a la inquietud que tiene la persona que nos ha llamado y nosotros agregar un poco al conocimiento de esa persona, que desgraciadamente, tengo que decirlo así, las personas que tienen displasia de cadera y que no han sido bien tratadas, así como también la luxación congénita de cadera y que no ha tenido un tratamiento exitoso con el transcurso de los años, desgraciadamente desencadenan problemas de artrosis en forma precoz. Es decir, que la displasia en algunos casos determina que la persona con displasia de cadera maltratada, ¿sí?, pueda tener una infancia sin problemas, una juventud sin problemas, hasta posiblemente llegar a la universidad, jugar, saltar, correr, bailar sin ningún problema. Pero a partir de los 23, 24, 25, 30 años, cuando la persona de repente se ha embarazado, empieza a sentir dolores de cadera y nadie sabe por qué, pero todos aducen a que ha aumentado de peso, a que es el peso del embarazo y que cuando termine el embarazo se va a solucionar y van a desaparecer los dolores. Sin embargo, suele suceder que después del embarazo los dolores siguen, la claudicación o la cojera sigue, el dolor de cadera sigue y ese momento se toma una radiografía y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que esa cadera donde estaba el dolor está con un problema artrósico casi en forma, yo diría, precoz. ¿Por qué? Porque la persona tiene 28, 29, 30 años, no tiene nada más. Pero sin embargo, la displasia de cadera maltratada generalmente engaña a los especialistas, engaña a todos. ¿Por qué? Porque en la infancia no duele, en la juventud tampoco, en la universidad tampoco, y de repente pues la persona participa en deportes, participa en bailes, en juegos, hace una vida normal. Pero llega una etapa en la que son 23, 24, 25, 30, 31, 32 años, donde de repente la persona que ha tenido displasia y no ha tenido una displasia solucionada en forma correcta y satisfactoria, empieza a tener dolores y molestias y cuando sacamos una radiografía nos encontramos con un problema artrósico. Aparte de lo que nos ha referido la persona que nos ha dado el mensaje, que de repente tiene genuvalgo. Entonces hay dos patologías que hay que tratar de ver realmente cuál es el pronóstico tanto de la cadera como de la rodilla, ver qué se puede hacer a través lógicamente de la parte clínica, el examen clínico y también el estudio radiológico que nos va a permitir, yo diría, en forma precisa, ver si tenemos esta patología en la cadera que podría ser una artrosis, secuela de una displasia de cadera. Bueno, enseguida vamos a ir a una pequeña pausa, salvo que tengamos algún mensaje. Sí, contestaremos ese mensaje y después hacemos la pausa. Sí, dice: doctor, buen día. A mi hija le dijeron que es hiperlaxa porque sus pies o su pisada es hacia adentro. ¿Cómo puedo dar solución a eso? Mi hija tiene 3 años cumplidos. La hiperlaxitud a los 3 años es normal. Todos los niños son mucho más laxos que los adultos, se va solucionando y se van haciendo menos laxos con la edad, hasta como los 10, 11 años más o menos, que ya son un poco más firmes, más estables y pues ya no tienen tanta hiperlaxitud como en las edades tempranas, ¿no? Entonces a los 3 años, en realidad la gran mayoría de los niños tienen la pisada hacia adentro y generalmente
Normalmente no es necesario tratarlo con plantillas, porque las plantillas solo son una ayuda a la manera en la que pisa, pero no son la solución, no es el tratamiento. Lo que hay que hacer es fortalecer los músculos de los pies de los niños. A los 3 años es un poco difícil porque no hacen caso, no siguen órdenes, es lo normal. Y lo bueno sería hacer ejercicios, que es caminar de puntas y de talones todos los días, mañana, tarde y noche, si es posible, o hacer algún deporte extra, como por ejemplo el ballet. La gimnasia artística ayuda mucho a que se forme bien el arco plantar y a que ganen fuerza a nivel de los pies y de los tobillos. También otro dato, los zapatos que puedan utilizar a esa edad no necesariamente tienen que ser ortopédicos, esos negros duros, no, sino unos que son un poco de mejor calidad, que no permitan que el piecito se vaya para adentro, y hay algunos que de fábrica vienen con un acolchonado en la cara interna del pie. Entonces si podemos adquirir esos, está bien, si no, nada más que no sean duros ortopédicos como se creía anteriormente, de que necesitaban ser así duros para mantener la estabilidad del piecito del niño, no. Y otra cosa que podemos hacer para desarrollar bien el arco plantar y que mejore esa estabilidad y esa fuerza en niños que están en desarrollo hasta los 9 años, pueden caminar en superficies blandas como los colchones, la cama elástica, los inflables, la arena, por ejemplo, también es muy bueno caminar en la arena sin zapatos y sin medias, para que la planta del pie sienta esas diferentes texturas y sensorialmente se desarrolle mejor, y al sentir esas diferentes texturas el mismo piecito como que trata de agarrarse de la superficie que es irregular y que es blanda, y hace ejercicio fortaleciendo la planta del pie. Entonces, todas esas medidas podemos tomar nosotros mientras el niño está en desarrollo para mejorar su forma, su estabilidad y darle fuerza, ¿no? Pero es normal, la hiperlaxitud de los niños a los 3 años de edad, como les digo, es normal y se va corrigiendo hasta los 10 más o menos, que ya se termina de corregir esa hiperlaxitud y ya tienen mucho más fuerza y ya son más estables las articulaciones. Si quieres agregar algo a eso. Agregar, María Fernanda, el concepto que has vertido hace un rato, que es de suma importancia. La plantilla no corrige las deformidades del pie. La plantilla lo que hace es poner al pie en posición funcional, en posición anatómica. Lo que va a solucionar las deformidades del pie, ya sea en varo, en valgo y todo lo demás, con la plantilla, ¿sí?, va a colocar el pie en posición anatómica, en posición funcional, pero no va a solucionar el problema. Lo que va a solucionar el problema es los ejercicios que, como decía la doctora, ejercicios en partes y superficies blandas, los colchones de la casa, arena de playa, las camas elásticas. Ahí el niño tiene que ir a jugar, no diríamos permanentemente, pero en la medida de las posibilidades llevarlo a esos lugares donde hay superficies blandas, y en esos lugares sí puede estar descalzo. Evitar que el niño esté descalzo o la niña esté descalzo en la casa, es decir, que esté caminando descalza, que esté caminando con pantuflas, con chancletas, con zapatos y todo lo demás, cuando tenemos una patología. Entonces, para el único momento en que el niño o la niña tiene que estar descalzo es cuando entra a la ducha, hace su aseo, se viste directamente a su zapato corrector o a su plantilla, que no corrige la función, lo que va a corregir es la posición del pie en forma anatómica. Es decir, que cuando el niño esté caminando en la casa, en el colegio, en el jardín, en cualquier lugar, con el zapato bien confeccionado, con una plantilla de apoyo, de ayuda, sí, va a tener una postura funcional, pero lo que va a solucionar el problema es el ejercicio, en el cual los padres tienen la gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el niño por sí solo no lo va a hacer. Entonces hay que de alguna manera normar de que el niño, primero, no tiene que estar descalzo en la casa para nada, ni con pantuflas, ni con chancletas, ni con zapatones, ni nada, pero sí con sus zapatos respectivos y su plantilla, ¿sí? Y si quiere estar descalzo, sí, lo pueden subir a los colchones de la casa para que juegue, para que esté correteando en los colchones o en las camas elásticas, como habíamos dicho, y en la arena de playa, que de alguna manera también ayuda. En esos lugares sí podría estar descalzo. Muy bien, María Fernanda, nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a retornar con este tema que es de mucha preocupación en algunas familias, que es de mucha incidencia, yo diría, en todos los niños, y por eso es que hemos elegido este tema que se llama genuvalgo, genuvaro y cómo repercute esta deformidad. Enseguida volvemos.
Bien, nuevamente de retorno, queridos amigos, recordarles de que estamos en directo, en vivo y en directo para todo Bolivia. Esto nos permite llegar a todos los departamentos, lógicamente, con esta inquietud que de alguna manera pues es una patología de mucha incidencia, de mucha preocupación para los padres, porque los niños, en fin, no se quejan a esta edad, siguen jugando, siguen haciendo deporte, se dan modos de seguir haciendo deporte, los niños son sabios en ese sentido, pero, como les decía anteriormente, no está por demás visitar, ver los lugares donde hace deporte, donde juega, revisar un poquitito sus gestos deportivos, hablar con el profesor de educación física para ver si el profesor de educación física ha detectado algo. Entonces son cosas que nos van a ayudar muchísimo para poder determinar el grado de desviación, el grado de inestabilidad que puede haber en una articulación como es la rodilla. Por eso estamos tocando un segmento donde repercuten estas deformidades y repercuten desgraciadamente en el futuro. Es decir, el niño o la niña puede estar con esta patología, a veces sin problemas, pero de alguna manera a la larga cada vez es más difícil el tratamiento, cada vez es más difícil la corrección y a veces tenemos que llegar a cirugías, a veces un poco agresivas, para poder determinar que tenemos que corregir sí o sí esa desviación que tiene, ya sea en varo o ya sea en valgo. Entonces para nosotros es importante este tema que hemos elegido, que es el genuvalgo y el genuvaro, que generalmente se presenta a nivel, en este caso, de la articulación de la rodilla. Tenemos, creo, algunas imágenes para poder mostrar y seguir ilustrando a la gente que nos está viendo, a la cual le agradecemos de estar en sus pantallas y que nos presten atención y que lógicamente nos hagan llegar los mensajes para poder nosotros contestar a la brevedad posible. Bien, ahí tenemos una imagen, vean ustedes cómo, a diferencia de la postura que hemos mostrado en una diapositiva anterior, tenemos unas rodillas que están prácticamente hacia adentro, desviando todo el eje de carga del peso corporal, desviando la función de la rodilla y de esos segmentos que habíamos tocado hace un momento, del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano, que son el sistema de equilibrio que tenemos, es un sistema complejo que tenemos en la rodilla, que nos permite tener equilibrio al caminar, al subir, al bajar y ni qué decir al hacer deporte. Vean ustedes cómo esta rodilla de alguna manera ha rebasado, yo diría, la parte funcional, la parte anatómica, y que de alguna manera ya determina de que no podamos hacer un tratamiento conservador. Tenemos que irnos a un tratamiento ya más agresivo y casi de tipo quirúrgico. Sí, además, como mencionábamos hace unos momentos, ver cómo el cuerpo trata de alinear el peso, el eje mecánico, y los tobillos también se ven hacia adentro y la distancia entre un tobillo y el otro es mucha. Lo normal es que la distancia entre tobillo y tobillo sea de 8 centímetros, pero en esas imágenes esa distancia entre tobillo y tobillo es mucho más amplia, ¿no? Más amplia, puede llegar a ser incluso de 20, 18 centímetros, y en esas situaciones es cuando es necesario y es relativamente urgente hacer un tratamiento para alinear esas rodillas y evitar que esto siga deformando y evitar las repercusiones a corto, mediano plazo que tiene la deformidad o el desvío angular de las articulaciones, en este caso específico de la rodilla. Si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver ya en imágenes radiográficas cómo es que se ve esta deformidad y nosotros qué tratamientos podemos hacer para estas deformidades, ¿no? Como decíamos, primero hay que observar la vigilancia, cuidar que el niño no suba de peso, no esté con sobrepeso ni con obesidad, y que haga actividad física para que se alineen de manera normal y natural como se tienen que alinear y como se alinean las rodillas, sin usar plantillas. Las plantillas, repito nuevamente, no corrigen la deformidad de las rodillas, ni ayudan tampoco a la deformidad de las rodillas, no hacen nada las plantillas con deformidades a nivel de las rodillas. Entonces, pasamos a la siguiente imagen, por favor, para poder ver en las radiografías también cómo se ve. Entonces, después de hacer nosotros una evaluación con las radiografías, vemos dónde está localizada la deformidad, ya sea en el fémur, en el hueso del muslo, o en la tibia, y si el niño todavía está pequeño y está en etapa de crecimiento,
lo ideal es hacer un tratamiento con el cartílago de crecimiento a los 11, 12 años, exagerando, porque tenemos que tener un tiempo de unos 2 años por lo menos de que siga creciendo para que a través de este tratamiento quirúrgico que se llama el crecimiento guiado, podamos nosotros tratar esa deformidad. En las imágenes vemos una deformidad en varo de la rodilla radiográfica. Como se ve, hay un desgaste solo en la cara interna, como pueden, donde están señalando las flechas, hay un desgaste solo en la cara interna y se ve eso blanco. El espacio en el compartimento interno entre el fémur y la tibia está muy disminuido, hay esclerosis, desgaste, y eso es lo que sucede a largo plazo, a mediano, largo plazo, en el caso de no corregir, en este caso en particular, la deformidad en varo que haya tenido la persona en una edad más joven. Si pasamos a la siguiente imagen. Bien, es lo que hablábamos del crecimiento guiado. Vemos en la imagen cómo funciona el crecimiento guiado, en este caso en particular del genu valgo. Lo que se hace es aprovechar el cartílago de crecimiento que todavía tiene ese niño y se detiene temporalmente el crecimiento del cartílago a nivel de la rodilla, solo de la cara interna cuando es en el genu valgo, y podemos hacer el mismo tratamiento en la cara externa de la rodilla cuando es genu varo. Y se pone a través de esas plaquitas que ven ustedes en las pantallas, que son las placas en 8, y 2 tornillos, uno que va por encima y otro que va por debajo del cartílago de crecimiento. Se detiene de manera temporal solo la mitad del crecimiento de ese cartílago de crecimiento. Entonces, como se detiene en la parte interna, por la parte externa sigue creciendo. Como pueden ver ahí, la línea azul en la cara externa de la rodilla es más amplia que en la cara interna, ¿no? Porque ha seguido creciendo a comparación de la cara interna, y así se va alineando el genu valgo. Y el genu varo funciona al revés. La plaquita y los tornillos se ponen en la cara externa, deja de crecer temporalmente en la cara externa, y en la cara interna sigue creciendo de manera normal. Vamos haciendo seguimientos radiográficos, controles cada 3 meses más o menos, porque los niños van creciendo y tienen periodos de crecimiento rápido, entonces puede que crezcan mucho más rápido en un tiempo más corto, y se haya conseguido esa alineación. Una vez que hayamos conseguido la alineación del eje mecánico de las rodillas, que ya no tenga esa angulación que no es normal, quitamos ese material, las plaquitas y los tornillos, y el niño sigue creciendo normalmente, pero ya con las rodillas alineadas, ya con un eje mecánico correcto, y de esta manera hemos evitado a mediano plazo que se desgaste esa articulación de manera incorrecta. Bien, María Fernanda, solamente agregar de que esta técnica se basa en frenar. Es muy importante que los padres sepan de que con esta técnica de poner una plaquita, un tornillo por arriba del cartílago de crecimiento y otro tornillo por debajo del cartílago de crecimiento, solamente frena temporalmente. Esto quiere decir que mientras se ha frenado el crecimiento en la parte interna, en la parte externa el hueso sigue creciendo. Una vez que se ha alineado, entonces es factible retirar estas placas. Es importante que la gente sepa que no se debe tocar el cartílago de crecimiento. Por eso es que un tornillo va por encima. Si ustedes ven la línea azul, ese es el cartílago de crecimiento, y un tornillo está por encima y otro tornillo está por debajo. Entonces se frena temporalmente. Por eso es que es importante, porque muchas personas de repente tienen miedo de hacer una corrección de esta naturaleza por la operación, porque es niño, porque el cartílago. Entonces tienen muchas objeciones al respecto. ¿Por qué? Por falta de explicación, por falta de conocimiento, que lógicamente no tienen la obligación de saber, pero el especialista está en la obligación de explicar en qué consiste este tipo de operaciones para alinear cuando el niño está todavía con cartílagos de crecimiento, porque cuando ya ha rebasado la etapa de cartílago de crecimiento en longitud a través de estos cartílagos, lastimosamente ya tenemos que hacer otro tipo de operaciones que las vamos a ver a continuación. Sí, si pasamos a la siguiente imagen. Bueno, esa es una vista radiográfica de más o menos cómo queda
este tratamiento que hacemos. Como ven, la imagen de la izquierda es el esquema en dibujo, lo que ya habíamos mencionado, y ven ahí el crecimiento en triángulo, por ejemplo, que ya se ha alineado la articulación. En la imagen de la derecha vemos las radiografías de los tornillos, y que se puede ver también cómo están funcionando y la colocación de los mismos por encima y por debajo del cartílago de crecimiento sin lastimarlo, porque tenemos que utilizar ese cartílago de crecimiento para que siga creciendo y se pueda alinear la articulación. Siguiente imagen, por favor. Y ahí se ven ya unas imágenes finales, por ejemplo, del tratamiento, y como les decíamos, las radiografías del eje mecánico de la cintura hasta los pies, con las rodillas para adentro de la primera imagen. En la segunda ya se puede ver los tornillos que ya se han sido colocados, pero todavía se ve que está en genuvalgo, porque no son tornillos recién colocados y por eso se observa así. Y en la imagen de la izquierda, de la derecha de la pantalla, se puede ver ya que están alineadas las rodillas, ¿no? O sea, por eso se toma un control cada 2 meses para ver que se hayan alineado por completo, y una vez que ya se hayan alineado, retiramos esos tornillos y esa plaquita para que siga su crecimiento normal, pero ya alineada la articulación. Siguiente imagen. Este es otro ejemplo de una paciente que vimos a inicios del año, y pueden ver ahí en la imagen inicial las rodillas metidas. En la imagen del medio, pues la deformidad principal en este caso estaba a expensas de la tibia, del hueso de abajo. Entonces, por eso es que se puso la plaquita y los tornillos en la tibia, y en la imagen de la derecha, del final, ya se puede ver la alineación correcta de la deformidad en valgo inicial que presentaba esta persona. Si pasamos a la siguiente imagen. Este ya es otro tratamiento cuando ya no hay cartílago de crecimiento y ya no podemos hacer el uso de este cartílago con la plaquita y con los tornillos. Y entonces, en estos casos, lastimosamente ya es necesario hacer un corte en el hueso directamente, ¿no? Así como se veía ese triangulito que se formaba con el cartílago de crecimiento, ese mismo triangulito es que nosotros tenemos que recortar y quitar del hueso para alinearla. Y como se hace un corte en el hueso ya directamente, pues el material de osteosíntesis, el material para mantener ese corte que hemos hecho en el hueso es mucho más grande, ¿no? Es una placa, como pueden ver ahí, que tiene varios orificios. Se ponen 4 tornillos por encima, 4 tornillos por abajo, y se alinea haciendo el corte del hueso, ¿no? Y obviamente la recuperación posterior cambia mucho, ¿no? La recuperación posterior a una cirugía de este tipo es diferente a la recuperación de una cirugía del crecimiento guiado de las plaquitas en 8 que habíamos visto previamente. Prácticamente los pacientes operados de las placas en 8 al día siguiente se pueden ir del hospital caminando sin problemas, siempre y cuando toleren el dolor y las molestias. En un inicio sí tienen un poco de molestias para doblar la rodilla por completo, pero no hay ninguna contraindicación por nuestra parte como cirujanos ortopedistas para que no lo hagan. Sí pueden retornar a sus actividades normales. Lo único que hay que vigilar es las primeras 2 semanas, la cicatrización de la herida de la piel, porque como ven en las primeras imágenes no cortamos el hueso ni hacemos ninguna osteotomía ni nada a nivel óseo. Sin embargo, en este tipo de cirugías, ya que son más complejas, si hacemos el corte del hueso, entonces no es posible que al día siguiente de la cirugía el paciente camine. Se puede caminar apoyándose de la otra pierna con muletas, y el apoyo en la pierna operada es progresivo, no es inmediato al día siguiente de la cirugía, como lo es con el crecimiento guiado con los tornillos y placas en 8. Entonces, por eso es que es muy importante para nosotros, y hacemos énfasis en esto, de detectar y diagnosticar a tiempo el desvío de las rodillas, tanto en valgo como en varo, para actuar a edades tempranas donde todavía hay cartílago de crecimiento, y podemos usar para no llegar a hacer este tipo de cirugías que son más invasivas y pues más cruentas que una cirugía de crecimiento guiado con el cartílago de crecimiento, ¿no? Siguiente de imagen, por favor. Y entonces a esto es lo que queremos evitar llegar, a que haya una deformidad tan importante que en un adulto joven se desgaste la rodilla y no haya otra opción que poner un reemplazo articular, como se puede ver en las imágenes que están que es numeradas con la D y la E.
ya se cambia la superficie articular por metal, ¿no? Que es la prótesis de rodilla, que es el último recurso cuando no se ha corregido en edades tempranas la deformidad, en el desvío que presenta. En este caso puede que haya sido por algo en particular, por ejemplo una fractura a nivel de la meseta de la tibia. Como pueden ver, está ahí bien hundido el componente externo de la tibia, y por eso es que esa rodilla se fue en valgo, y solo es una, como pueden ver en la primera imagen, en la A clínicamente solo la rodilla izquierda, la rodilla derecha está alineada. Sin embargo, pues esta deformidad se puede dar, si se da en los dos lados en edades tempranas, lo ideal es tratarlo para evitar llegar a esto en edades adultas jóvenes, y que no se desgaste así de manera desequilibrada, inadecuada en edades tempranas, y que tengamos que recurrir al último recurso en estas edades ya, que es la prótesis de rodilla, ¿no? Y sí, podemos responder un último mensaje, creo, porque teníamos varios antes de irnos. Dice: buenos días, doctores, les comento que hace 2 meses mi hijo de 8 años se fracturó el fémur izquierdo y lo operaron colocándole 2 clavos y tuvo 8 semanas masillado. Hace 2 le sacaron la férula y ahora está con inmovilizador. Mi pregunta es: ¿la pierna izquierda llegaría a ser más pequeña que la derecha o qué defecto llegaría a tener? Bueno, en este tipo de fracturas en los niños, por momentos yo diría que es un poquito impredecible si es que va a crecer o si es que se va a detener. Siempre hay que tener en cuenta si la fractura ha sido en el tercio medio del fémur o si la fractura ha sido a nivel de los cartílagos de crecimiento. De todas maneras, si es que ha sido a nivel de los cartílagos de crecimiento, es muy posible que se fusione precozmente ese cartílago y que la pierna sea más corta que la otra, pero no es lo normal. De todas maneras, si la fractura ha sido en el tercio medio de fémur y se le ha colocado la estabilización correspondiente, todo lo demás, de alguna manera sí, puede haber una cierta diferencia en cuanto al crecimiento. Normalmente, si tiene cartílagos de crecimiento que no han sido tocados, el fémur va a seguir creciendo normalmente. De todas maneras, puede haber a través de la fractura una pequeña estimulación de crecimiento. Entonces, en ese sentido, me imagino que a él no le han puesto una placa. Por lo que nos habla la señora que nos ha mandado el mensaje, es que le han puesto 2 clavos endomedulares, es decir, por dentro del canal medular. Entonces, eso se va a solucionar, la fractura va a cicatrizar y el fémur va a seguir creciendo, yo diría, normalmente. De todas maneras, como le digo, hay una posibilidad muy remota de que tal vez a través de la fractura el fémur se estimule un poquito y crezca un poco más de lo normal. De todas maneras, ese control hay que hacerlo al cabo de unos 6 a 8 y a veces hasta 1 año para ver si realmente ha habido un alargamiento a expensas de la estimulación fracturaria, porque también la fractura es una estimulación que incide en algunos casos en el crecimiento en longitud de los huesos largos. Así es, y bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Bien. Muchísimas gracias a todas las personas que que han tenido la gentileza de llamarnos, de mostrarnos sus inquietudes. Ojalá que hayamos podido satisfacer aquella necesidad. De todas maneras, como ustedes han podido ver, estamos prestos con la dirección al pie de la pantalla, donde a través de nuestros celulares también se pueden contactar con nosotros y de alguna manera ya hacer una consulta en forma directa y precisa, porque no es lo mismo cuando hacemos este tipo de intervenciones, no es lo mismo solucionar los problemas así por un telefonazo o por un mensaje, cuando de repente queremos ver la parte clínica, los antecedentes, cómo se ha lesionado, cómo se ha lastimado, medir, hacer mediciones, pedir radiografías, hacer los estudios correspondientes. Entonces, pero por lo pronto tratamos de satisfacer aquellas inquietudes que todas las personas que nos han llamado, a las cuales agradecemos muy gentilmente ese esfuerzo que han hecho, y prometerles que estaremos el próximo sábado con otro tema. Puede que sigamos con este tema, pero también puede ser que presentemos otro tema, como siempre lo hemos hecho, el fin de semana, el próximo sábado, de 10 a 11 de la mañana. Así es, muchas gracias por la sintonía y también muchas gracias por los mensajes y la confianza pues en nosotros para hacernos esas dudas y consultas que tienen. Nuevamente reiterar, ahí tienen la dirección del consultorio y los números por si quieren acudir y pues ahí resolver mejor y mucho más las otras dudas que puedan tener. Gracias por la sintonía y que tengan un buen fin de semana a todos. Hasta el próximo sábado.